Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio académico absolutamente fascinante. Vamos a desgranar cómo un par de disputas comerciales bilaterales, de esas que al principio parecen súper locales y sin mayor importancia, pueden escalar como la pólvora hasta convertirse en crisis macroeconómicas y energéticas de primer nivel. Nos vamos a centrar en el istmo centroamericano, evaluando la enorme tensión que existe ahora mismo entre Panamá y Costa Rica. Es crucial entender las variables que están en juego, porque nos van a demostrar una interconexión verdaderamente sorprendente. Para arrancar esta sesión, hay una pregunta socrática de manual que debemos plantear. Fijaos bien, ¿cómo es posible que un simple desacuerdo sobre leche y carne termine apagando la red eléctrica de todo un país? Suena literalmente a ciencia ficción, pero es la realidad, y lo que nos revela es la increíble fragilidad de nuestras cadenas de suministro internacionales y, por supuesto, de las relaciones diplomáticas. Cuando un bloqueo comercial salta de los bienes de consumo básicos a la infraestructura crítica, el panorama de toda la región cambia por completo. Para responder a esa pregunta, el mapa de ruta que seguiremos hoy es este. 1. Introducción al conflicto regional. 2. El caso de estudio de Panamá y Costa Rica. 3. El impacto comercial y energético. 4. Un análisis comparativo con la crisis en Bolivia. Y 5. Cerraremos con las conclusiones y repercusiones hemisféricas. Vamos a ello. Empezamos con la primera sección, Introducción al conflicto regional. De las barreras sanitarias a una crisis diplomática en toda regla. Cronológicamente, esta historia arranca en el año 2020. Panamá decide imponer unas barreras fitosanitarias que frenan en seco la entrada de lácteos, carne bovina y embutidos desde Costa Rica. Damos un salto a 2024. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, emite un fallo a favor de Costa Rica. Pero ojo, Panamá apela y las importaciones siguen totalmente paralizadas. Y aquí viene el clímax, mayo de 2026. La recién investida presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anuncia demandas y sanciones internacionales contra Panamá. La respuesta, inmediata. El presidente panameño, José Raúl Mulino, bloquea la exportación de excedentes de energía hidroeléctrica hacia Costa Rica. Una escalada de libro, con variables superponiéndose unas a otras. Y claro, ¿cuál es la lógica detrás de semejante represalia? Pues aquí entra en juego lo que en diplomacia se conoce como el principio de reciprocidad. Esta es exactamente la justificación que invoca el presidente Mulino. Básicamente, su argumento es que, si Costa Rica impone sanciones y utiliza foros multilaterales públicos para lavar los trapos sucios fronterizos, Panamá está en su pleno derecho de responder de forma proporcional. Y lo hace utilizando uno de sus ases en la manga, la red energética. Es un ejemplo perfecto, casi de manual universitario, de cómo los estados instrumentalizan el ojo por ojo para contrarrestar litigios comerciales. Pasamos ahora a la sección 2, Impacto comercial y energético. Análisis de competitividad exportadora. Si nos fijamos en el daño económico, vemos una dualidad brutal. Para Costa Rica, el gran problema es meteorológico. Los informes apuntan a una caída del 50% en las lluvias estacionales por culpa del fenómeno del Niño. Esto supone una presión insostenible sobre sus embalses hidroeléctricos, justo en el peor momento posible, cuando les acaban de cortar el grifo externo. Por la parte de Panamá, cerrar deliberadamente estas exportaciones energéticas tampoco les sale gratis. Se traduce en una pérdida drástica e inmediata de divisas, un dinero que antes entraba de forma muy fluida gracias a la venta de sus excedentes. El quid de la cuestión aquí es el efecto dominó. Nadie sale ganando. El bloqueo dinamita la estabilidad eléctrica de Costa Rica justo en su momento de mayor vulnerabilidad climática y de rebote castiga la propia balanza panameña al fulminar una fuente de ingresos súper importante. Al final del día, esta dinámica erosiona la competitividad comercial de ambos países a la vez y debilita todo el tejido económico de la región. Entramos en la sección 3. Análisis comparativo. Inestabilidad sistémica frente a ruptura diplomática bilateral. Para poner esto en perspectiva, es súper útil comparar la anatomía de esta crisis con otra muy distinta. La situación entre Panamá y Costa Rica es, en el fondo, un choque técnico-institucional. Hablamos de barreras fitosanitarias, tribunales de la OMC y un apagón energético usado como táctica de Estado. Son burócratas y políticos moviendo fichas. Pero si miramos hacia la crisis de Bolivia, la naturaleza es radicalmente distinta. Ahí hablamos de inestabilidad sistémica pura y dura, malestar civil en las calles, enfrentamientos armados, falta física de combustible y un colapso logístico total. Al analizar los sectores de Bolivia, vemos que todo estalla por una escasez de combustible tan bestia que provoca huelgas masivas de transportistas, terminando en choques con la policía en La Paz y Cochabamba. Esto hunde por completo las cadenas de suministro industriales. La presión llegó a tal punto que el ministro de Trabajo, Edgar Morales, acabó dimitiendo. Y para rizar el rizo a nivel internacional, Bolivia y Colombia terminaron expulsando mutuamente a sus embajadores después de unas declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro. Como veis, es un mecanismo de caos macroeconómico que nace desde el descontento interno totalmente diferente al choque puramente institucional que veíamos en Centroamérica. Y así llegamos a la sección 4, Conclusiones y repercusiones hemisféricas.
El efecto dominó en las cadenas de suministro. Si juntamos todas las piezas de este inmenso puzzle, las consecuencias macroeconómicas son clarísimas y muy severas. Tenemos cuellos de botella logísticos garantizados en el comercio de la región. Queda al descubierto lo frágiles que son los tratados de integración comercial cuando las disputas bilaterales se enquistan. También vemos fuertes presiones inflacionarias, ya sea por falta de energía, como amenaza Costa Rica, o por falta de combustible, como pasa en Bolivia. Estados enteros perdiendo reservas de divisas fundamentales en el camino. Y como telón de fondo, fenómenos climáticos como el Niño magnificando absolutamente todos estos riesgos logísticos y energéticos. Para cerrar este análisis, pongamos sobre la mesa una última reflexión. Viendo cómo una disputa por unos kilos de carne y leche puede acabar apagando las luces de todo un país y cómo la falta de gasolina puede incendiar las calles de otro, ¿hasta qué punto es realmente viable y sólida la integración comercial latinoamericana en una era marcada por el cambio climático y un proteccionismo cada vez más agresivo? Es la gran pregunta que debemos hacernos para entender el rumbo de las economías de la región en los próximos años. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo estudio de caso.